Por fin la tenemos con nosotros esta noche, una chica que parece una hormiguita trabajando, y más que una hormiguita, yo diría que una avecita, porque vive volando de aquí para allá, de allá para acá. Qué bueno. Esas son las mujeres dominicanas que nosotros tenemos que impulsar en este momento. Tenemos con nosotros esta noche a la licenciada Erinia Peralta Rodríguez. Vamos a saludarla y luego vamos a conocer algo de ella. Muchas gracias por estar aquí esta noche. No, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes y las personas que sintonizan siempre. Y bueno, aquí a la orden para esta conversación que ellos, más que, esto va a ser una conversación más que Yo nada, sí lo porque creo. estamos en confianza, ¿verdad? Así mismo es. ¿Quién es Erinia Peralta? Vamos a conocerla. Erinia Peralta Rodríguez es abogada y comunicadora, posee maestrías en estudios políticos aplicados, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en Madrid, máster en Derecho Comparado de la Universidad Panteón Assas, París, Francia, y en Desarrollo Territorial Sostenible. Habla inglés y francés. Se ha desempeñado como miembro del Cuerpo Diplomático en París, Francia, encargada de comunicaciones de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Consultora política en firmas internacionales con experiencia en campañas políticas en Latinoamérica. Ha sido comentarista política, creadora del podcast Política Cool, articulista en medios de circulación nacional y realiza el segmento Usted tiene la palabra en Telenoticias, Canal 11. Erinia, politóloga, consultora para políticos. Estamos hablando de una gran responsabilidad porque los políticos no les gusta dejarse ayudar. No. Primero creen que se lo saben todo y desde la imagen, que a veces lo más que permiten es más Photoshop de la cuenta, pero no permiten ser ayudados. ¿Qué te motivó a escoger este camino en tu vida? Tú pudiste haber sido una abogada de bienes raíces, una penalista, pero te gustó esta parte, muy Sí, escabrosa, muy sí. interesante, pero también muy difícil. ¿Qué te motivó? Bueno, para responder esa pregunta voy a tener que abusar un poquito del tiempo e ir un poco hacia atrás. La bienvenida. La verdad es que desde que yo estaba en el colegio, se evidenció claramente, aunque quizás yo no estuviera tan consciente de ello, pero se evidenció que lo mío era la política. O sea, yo me involucré en absolutamente todos las actividades que implicaban de alguna manera una vinculación con la política o con el liderazgo, o con la organización, con la incidencia. Cuando llegó el momento de decidir lo que iba a estudiar, estuve tentada a estudiar política como carrera base. Me debatí entre política, comunicación y derecho. Por recomendaciones de mi familia, me decían, mira, estudia o comunicación o derecho, porque es que la política es una carrera que por sí misma no te va a dejar dinero, o sea, tú no vas a poder mantenerte de la política. Eso lo dice una persona, o sea, eso me lo dijeron a mí porque yo vengo de una familia con valores que no ven la política como Como un una negocio. plataforma de hacer Claro, claro. socialmente. Bueno, pues al final yo terminé decidiéndome por derecho porque dije, bueno, con el derecho tengo una base que me puede permitir pues sostenerme económicamente, pero es una carrera que no me desconecta de lo que yo quiero porque al final una de mis principales razones para estar en la política era el tema de la justicia social. Y bueno, pues estudié derecho. Cuando me gradué de Derecho, ya en el último semestre que hice la carrera Flash, yo estudié en la UAS y me gradué en 4 años de Derecho en la UAS, que es mucho Wow. decir. Yo no, o sea, yo
me graduó, o sea, estoy en la fase final del programa, ya de la carrera, y me di cuenta que no, o sea, que realmente yo no me veía como una abogada, yo no me veía como una litigante, todos mis compañeros hablaban de la carrera, cómo se iban a especializar, y eso no era lo que yo veía para mí. Ahí hay que decidirse por una maestría, hay que decidirse por una especialización. Yo me inscribo en una universidad privada de Santo Domingo para estudiar una maestría en Derecho Económico. Pero no llegué ni a terminar el primer trimestre porque antes de terminarlo me salió una oportunidad de hacer una maestría en política en España y yo sin pensarlo 2 veces Claro. decidí irme. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a ver la conexión entre la política, tanto para el activismo como para ejercerla desde el punto de vista de la consultoría. Y una cosa me fue llevando a la otra y afortunadamente me fui envolviendo en el mundo de la política de una manera que hoy puedo decir que la he vivido de todas las formas, o sea, la he vivido desde el activismo, la he vivido desde siendo yo una candidata, la he vivido estando cerca de candidatos, la he vivido acompañando a candidatos en procesos organizando en organizaciones comunitarias, en el movimiento estudiantil. Entonces, creo que hoy toda esa combinación de cosas que pude hacer con la política me llevaron a la conclusión, primero, de que efectivamente se puede vivir dignamente de trabajar en política, pero sobre todo se puede contribuir, que es una de las razones por las que estoy en esto. O sea, yo no quería alejarme de la política. El activismo político en nuestro país es complejo y pues esta es como una manera de no desconectarme y sobre todo de mantenerme aportando de alguna manera, o sea, desde donde uno puede, contribuyendo con proyectos que uno cree que pueden significar algo, algún cambio para el país y para los que me ha tocado fuera del país. ¿Formas parte de alguna plataforma de observación a través de la cual se te puede contactar, por ejemplo, políticos de cualquier otra parte del mundo que deseen tus servicios? ¿Cómo? Que sé que están las redes sociales que existen permanentemente en cualquier lugar del globo terráqueo y creo que más allá, pero aún así, para que te busquen y te encuentren, ¿cómo lo hiciste al inicio y actualmente? Al inicio yo empecé, fue mi propio trabajo que me abrió algunas puertas porque yo trabajé en el país con un proyecto político de una candidatura a alcalde y esa candidatura contrató a un equipo externo de fuera del país y yo era como su contraparte. Ellos me descubrieron, me fueron involucrando y así fue que me fui como avanzando. Esto es a nivel comercial. A nivel de activismo, sí he participado en muchos foros, pero foros más inclinados, foros que defienden las ideas eh, con las cuales yo me identifico. Por ejemplo, yo por mucho tiempo fui parte de alguna manera y participé en algunas actividades de la COPAL, por ejemplo, o foros de jóvenes políticos iberoamericanos. Pero en términos reales, así a nivel comercial, ha sido por esa vía. Y bueno, me pueden contactar a través de mis propias redes sociales, porque no estoy como sindicada en ninguna de estas organizaciones que reúnen a los consultores ahora, pero sí a través de mis redes sociales, sí. La política es una ciencia, sin embargo, al momento de ejercerla, siempre está por el medio la pasión, lo subjetivo, los sentimientos. El consultor debe ser más frío, debe ser sopesado, medido, para, aún estando involucrado en un determinado proyecto, colocarse ligeramente hacia afuera para poder ver todo, saber lo que está bien, lo que está mal, qué hay que enmendar. ¿Dónde te ha sido más fácil colaborar? Primero,
¿Cuál de los dos sexos, si acaso hay alguna diferencia, permite mejor ser llevado, darle consejos, ayudarlos? Y latinoamericanos, europeos, de cualquier otra nacionalidad, ¿cuáles son más fáciles o más difíciles? Dentro de lo que usted pueda decir, señora consultora. Sí, No yo hay que creo que mencionar nombres. me ha tocado la experiencia de trabajar con políticas y con políticos. En ambos casos ha sido muy distinta, pero no podría decir cuál ha sido mejor, porque cada una de esas experiencias fue muy particular. Lo que sí puedo decir, algo que he aprendido en este proceso, es que como consultor, a veces uno juzga o es muy duro con el político. Y una cosa que yo he aprendido estando de este lado es a respetar el instinto del político. O sea, el político está metido en su proceso, he aprendido a entender hasta cuándo llega tu recomendación y cuándo tú tienes que dejar que sea el propio político que siga sus instintos y respetarlo y crearle, o sea, crearle las herramientas para que lo que resulte de eso funcione. Y lo digo porque en experiencias que he tenido de campañas, en unos momentos se dio la situación de que el candidato quería hacer una cosa y los consultores todos estaban en contra. Y sin embargo, el candidato insistía en que quería hacer eso y al final se hizo y eso se resultó positivo. Y otra cosa es que me ha tocado ver candidatos que se han mantenido firmes y candidatas que se han mantenido firmes en lo que ellos creen. O sea, que no han caído en la baja política, no han caído en el discurso de odio, no han caído a pesar de que el contexto electoral los llevaba hacia ahí. Y eso también para mí ha sido de gran valor, o sea, aprender eso. Y creo que en cuanto al trabajo, yo creo que a mí me ha gustado mucho trabajar o sea, las experiencias que me han tocado en la región me han ayudado bastante. Quizás influye mucho el hecho de sentirlas tan próximas, o sea, que me siento como que estoy ayudando a la patria un poco más grande, pero me ha ayudado mucho porque ver cerca desde tan cerca el peso de las ideas, de las convicciones, de hacer política basándote en un conjunto de principios y querer eso, o sea, querer que eso ocurra en mi país, pues creo que me hace concluir que la experiencia que he tenido en Latinoamérica han sido mis favoritas. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, así como los guerreros se miden por sus batallas, a los consultores se le mide por sus triunfos o sus fracasos. ¿Cómo le ha ido a Erinia en el aspecto de la consultoría? ¿Y cómo logró Erinia tener la palabra en el prime time de la televisión dominicana con Roberto Cavada y mantener perennemente su presencia y su opinión, aunque Pepín no esté de acuerdo, aunque Roberto Cavada no esté de acuerdo, o aunque los ejecutivos máximos no estén de acuerdo? Después de la pausa, continuamos con Erinia Peralta. Si usted en este momento hace contacto con nosotros, estamos conversando con la licenciada Erinia Peralta. La licenciada Erinia Peralta es una consultora politóloga dominicana que camina a todas partes del mundo a donde sea necesario para, con su opinión, ayudar a los candidatos.
los candidatos dominicanos se dejan ayudar. Te hacemos una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Batallas ganadas o perdidas? He tenido la oportunidad de participar en varias elecciones presidenciales. Afortunadamente han salido victoriosas. No puedo decir que ha sido solo por mí, sino por un equipo de personas que han trabajado, tanto desde los consultores como el equipo de voluntarios, el partido y el propio o la propia candidata y la causa que movieron a cada uno de esos candidatos, pero sí he tenido la oportunidad de participar en muchas que han resultado victoriosas, aunque el otro día hablaba con un consultor muy experimentado y me decía, hasta que tú no pierdas una, no vas a ser una verdadera consultora, Te lo porque en digo las yo. derrotas es que se aprende y en una campaña que está perdida es que tú aprendes verdaderamente de estrategia política y yo creo que es así. No es que desee perder, pero creo que Así mismo, eventualmente me tocará. así mismo. Y con respecto a la incursión en telenoticias, yo creo que de las cosas que más me gusta hacer a mí en la vida es esa. Ahora mismo le agradezco muchísimo a Roberto Cavada, porque no solo por la oportunidad de estar ahí, sino porque han sido muy benevolentes conmigo en el sentido de que me han permitido que yo pueda hacer lo que hago, o sea, trabajar y estar fuera del país, pero tener o sea, cumplir con una cosa que me llene el alma, que es una pasión para mí, que es hacer ese segmento. Y yo le mando mi video de donde quiera que esté y él me ha puesto a la señora de los cielos, porque nada más lo que hago. Yo había ido en un par de ocasiones al programa como comentarista de programas especiales y bueno, vino una nueva temporada de Usted tiene la palabra y me llamó y yo le dije, pero yo, es como que me pregunten si quiero chocolate, o sea, yo le dije, pero claro que sí, claro, o sea, Naturalmente. y ahí estamos, ya tenemos un año ya el equipo de jóvenes que está en esta temporada, un año y un poco más. Y jóvenes súper talentosos, todos los que están todos los días, hay diversas opiniones, pero gracias a Dios, pues hemos salido a camino. Y bueno, yo digo mi opinión, yo no sé si, yo no sé cómo la reciben. Yo creo que nunca he tenido, porque desde que asumí el compromiso de hacer ese segmento, entendí que la mejor forma de hacerlo era comprometiéndome con la gente. O sea, he tratado siempre de que mi opinión sirva para llevar un tema que verdaderamente le interese a la gente. Nosotros tenemos un problema en ocasiones, y yo lo he dicho muchas veces, y ahora que tengo, o sea, que no estoy militando en este momento formalmente en ningún partido político, puedo decirlo con más, es decir, quizá con un poquito más duro. Y es que a veces yo siento que los partidos políticos y los representantes de los partidos no hablan de lo que la gente quiere que le hablen, o sea, no están hablando de lo que la gente quiere. Por ejemplo, uno ve el debate ahora y uno ve que, por ejemplo, los representantes de los ciudadanos en el Congreso son capaces de abandonar una sección de su trabajo porque no están de acuerdo con una resolución de la Junta Central Electoral que tiene que ver con una cosa que al fin y al cabo a la gente no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque al final están buscando un mecanismo de saltarse de alguna manera la propia democracia con eso, Así si lo mismo es. a profundidad. Así. Entonces, yo traté de que eso no significara, o sea, de que mi paso por ese segmento no fuera, yo no quería ser la vocera de nadie, yo no quería ir a hablar de intereses particulares, sino realmente hablar de lo que de lo que yo escucho y entiendo que le interesa a la gente. Y creo que hasta ahora he cumplido con eso Así y ha por eso sido. me Eso siento creo. un poco satisfecha. Eso ha sido.
Vienes de una familia de personas integrantes cultos, conspicuos, los Peralta Romero. Pesa cada letra de esos nombres. Te criaste entre libros, te criaste entre cultura, te criaste entre tradiciones. ¿Piensas tú que eso ha sido determinante para tú poder hacer el clic, para tú poder observar y luego opinar y de una u otra manera aconsejar a personas mucho mayores que tú, con mayores experiencias políticas, con a veces en otras culturas, con otros intereses? ¿Te sirvió bastante? Sí. Yo creo que definitivamente venir de donde vengo y haber tenido la oportunidad de que, porque mi papá se formó, o sea, logró, es hijo de un agricultor, pero de un agricultor que se empeñó en que sus hijos pudieran hacerse profesionales y él lo hizo, pero luego se cultivó, o sea, mi papá es para mí el intelectual más importante de la República Dominicana. Yo admiro mucho, lo admiro como profesional y yo crecí escuchándolo decir cosas como si uno decía que estaba aburrido, te decía vete a leer. O sea, si tú le preguntabas qué significaba una palabra, él no te decía el significado, él te mandaba a buscarla en el diccionario y él te ponía tareas de lectura y incentivaba que escribiéramos, que profundizáramos en los temas, que para mí es lo más importante. O sea, no es solo que te diga hablé, sino entiende lo que tú estás leyendo. Y yo eso lo aprendí con mi papá. O sea, la capacidad de quizá de profundizar en temas, yo lo aprendí con mi papá. Eso es indiscutible. Eso lo tuve yo en la crianza básica. Y creo que sí, creo que a él le debo y a mi familia le debo el interés por entender un poco más allá de lo que está pasando en tu cuadro, en tu entorno. Yo nunca crecí, mi papá nunca nos mostró una vida de privilegios. O sea, para nosotros lo más importante era el conocimiento. O sea, yo desde pequeña crecí con la idea de que lo que importa es lo que tú puedas, es decir, que lo que importa verdaderamente es el conocimiento. O sea, nosotros teníamos la oportunidad que quizá otros niños no tenían, es verdad, de poder ir, qué sé yo, al Quisqueya Park un domingo, pero realmente él hacía mucho énfasis en que lo más importante era no los tenis, no, sino un libro, lo que tú dices, cómo tú hablaras. Y yo nunca voy a olvidar una gran lección que me dio mi papá cuando yo era pequeña. Él la cuenta siempre. Él la ha contado más que yo. Cuando yo era pequeña, a mí no me gustaba mi nombre porque era raro. Entonces, yo veía que la mayoría de las niñas se llamaban Jennifer, Natalie, Stephanie. Y yo decía, pero ¿por qué tú no me pusiste Jennifer? O sea, nadie sabe decir mi nombre. Todo el mundo me dice Irinia, Eridania. ¿Por qué tú no me pusiste? Pero afligida, yo le decía. Si él me decía, tú después vas a entender lo importante de tu nombre. Y luego yo busqué el significado del nombre y me enamoré de eso y al punto que hoy me he encontrado con personas que me han reconocido que mira, tu papá te puso un nombre, o sea, como que, y eso va contribuyendo con la identidad de un ser humano. Y yo creo que sí, que sin duda, o sea, tener el papá que tengo, la familia que tengo, mi mamá también, mi mamá con otra perspectiva de la vida, un poco más guerrera, más práctica, más de vamos ¿qué es lo que tú persigue, lo que tú quieres? Dale, o sea, quizás un poco más agresiva. Pero sí, sin duda que la familia fue determinante, incluso para permitirme
siquiera pensar que yo podía salir del país a hacer cosas, porque uno crece con tantas limitaciones. Y yo creo que ellos siempre tuvieron muy claro de que yo podía irme, o sea, como que el mundo era mío. Y eso yo creo que fue determinante, sí, sin duda. 3 minutos nos quedan. Un consejo para cada uno de los 3 partidos mayoritarios. Usted como consultora, por ejemplo, ¿qué yo le diría a la militancia, a la directiva del PRM que deban cambiar de manera clave para que la percepción que se tiene hoy de algo negativo pueda, o sea, mira, yo te diría que tú debes cambiarte los zapatos y en vez de andar con los zapatos negros, ponerte unos zapatos blancos que te ayudarían más al PLD, al PRM y a las fuerzas del pueblo. La señora consultora, 1 minuto para cada uno. Usted, ¿qué le diría para que ellos puedan ser más competitivos en esta campaña? Bueno, Se lo vamos a estamos regalando a los 3 partidos esto, ¿eh? Sí, vamos a empezar por el PRM. Creo que un consejo importante al PRM es cuidar lo que van construyendo como partido, cuidar lo que van construyendo o la reputación que han ido construyendo en el gobierno. Tratar de que su militancia comprenda, su militancia, su dirigencia media y su dirigencia máxima comprenda la convicción, que comprendan las convicciones y los valores que los llevaron al gobierno y que actúen en coherencia. Yo creo que el principal consejo es el mismo de siempre, es decir, creo que tienen que hacer un poco de votos de humildad, o sea, creo que tienen que comprometerse con la humildad, tienen que asumirse como lo que son un partido en construcción. Y creo que tienen que, para provocar, para generar una verdadera relación con la gente, deberían tratar de ser un poco más humildes. PLD. Y bueno, ese va a ser la más difícil. Yo creo que el PLD es un partido que, aunque ha pasado por muchas cosas y tiene muchas situaciones internas, ha mostrado ser resiliente, o sea, tiene gente ahí que todavía sostiene de alguna manera la marca, pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de auto, o sea, es el partido que está llamado a ser más auto reflexivo de todos, o sea, tiene que cuidar mucho sus pasos, tiene que entender cómo se comunica, tiene que entender que no puede comunicarse como se comunicaba antes, tiene que mostrarse distinto frente a la ciudadanía con una nueva generación, darle paso a una nueva generación y sobre todo, no cometer los errores de antes, de secuestrar la democracia interna para imponer candidatos que luego nos puedan conectar con la ciudadanía. El dominicano de a diario, el de a pie, el del día a día, va y vota. Generalmente vota por la pasión, se compromete con un determinado partido, con un determinado candidato y no se sienta a evaluar si le conviene. Vamos a las elecciones de medio término, por ejemplo. Todos de una u otra manera hemos pasado la situación de que a veces un alcalde, un regidor no nos responde, un diputado, un senador. Sin embargo, volvemos a lo mismo y vamos como las ovejitas y como los animales al matadero sin pensarlo. Recomendación final de Erinia Peralta Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. A la ciudadanía para comprometerse, para ejercer su derecho al voto. Gracias, querida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo les recomiendo a la ciudadanía, primero que acuda a votar, tanto para las elecciones municipales como las presidenciales, que voten y que en estas elecciones voten por lo que ellos, por lo que ellos quieren que siga en el país. Si usted a nivel municipal entiende que el alcalde que está al frente de su municipio lo ha hecho bien y ha hecho políticas públicas municipales que se corresponden con lo que usted desea, con hacer un mejor hábitat, una mejor ciudad, vótele. Pero vote comprometido o convencido de que está votando
por un candidato que va a representar lo mejor para usted y para el colectivo. Sea exigente con este voto. Pídale cuentas a la persona por la que usted va a votar y sobre todo vote sabiendo que no está votando su voto, que está votando por un mejor futuro para la República Dominicana. Wow. Y entonces, Erinia Peralta Romero, si usted piensa ser candidato, conecte con esta chica. Hemos estado compartiendo sus redes sociales y una imagen positiva, nueva. Sería interesante tener un consultor joven, una consultora joven y sobre todo dominicana, como usted y como yo. Muchísimas gracias, Erinia. Tenemos el café Gracias por la pendiente, oportunidad. pero ese se va a dar. Sí, Erinia sí, claro que sí. Peralta Rodríguez, con ustedes. Muchas gracias. Chao.